Hola, bienvenido al episodio número 19 del podcast Innovando con AWS. Hoy nos visita Pablo Robredo, que trabaja en el equipo de Cloud Economics de Amazon Web Services, y nos viene a contar cómo se genera un caso de uso para una migración masiva al cloud. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Rodrigo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, contame a alto nivel qué es lo que hace tu equipo. Mi equipo lo que trata de hacer es ayudar a nuestros clientes a entender cuánto les costaría operar su infraestructura tecnológica en la nube, Ok. de manera muy sucinta. Ahora nos vamos a meter mucho en detalle esto, pero antes me interesa también conocer un poquito de lo que es tu background. ¿Cómo llegaste a ser el Pablo de hoy? Bueno, a ver, yo soy ingeniero industrial, estudié un MBA por ESADE, luego soy DBExer por ISDI, o sea, es decir, hasta aquí mis estudios. Pero mi carrera profesional la he dedicado, digamos, un 50% en consultoría de negocio, donde me he dedicado a ayudar a empresas del sector de transporte y del sector financiero a abordar sus retos desde un punto de vista de transformación de negocio. Luego, pues tras cerca de 8 o 10 años en este mundillo, acepté un proyecto que era muy interesante, era trabajar para una entidad financiera que tenía como objetivo salir a bolsa en el plazo de 3 a 5 años. En esta entidad financiera ocupé posiciones tanto en el área de finanzas como en el área de transformación de negocio. Y hace un año y medio me incorporé a AWS, donde de alguna manera continúo acompañando a las empresas en su proceso de transformación digital, ahora desde la nube. Bueno. Bueno, y para meternos en tema de lo que nos une hoy acá, hay un problema que vemos especialmente en el sector de Enterprise, que es en el que trabajo, es donde vemos que clientes tienen data centers, tienen muchísima infraestructura y cuesta muchísimo poder cuantificar eso. ¿Realmente me conviene irme al cloud? Y acá hay clientes que miden lo que le cuesta operar su infraestructura de una manera, hay otros clientes que utilizan otro tipo de mediciones, hay gente que no cuenta, no sé, la electricidad porque la tienen incluida en su apartamento, hay gente que tiene data centers totalmente dedicados, entonces es muy difícil poder de alguna manera unificar. Y estamos hablando de cientos de servidores, ¿no? Para migrar. Y equipos como el tuyo ayudan a los clientes a poder empezar a resolver de alguna manera este problema, ¿no? Contame un poco qué es este business case, qué es este caso de negocio para una migración. Sí, o sea, nuestro equipo, y esta es una buena pregunta porque cuando hablamos de business case, todo el mundo entiende lo que es, pero lo entiende con una profundidad o con un alcance distinto, ¿no? Entonces nosotros, o nuestro principal objetivo es ayudar a nuestros clientes a identificar y a cuantificar los beneficios de operar en el cloud. Entonces, para eso utilizamos un modelo de tal manera que analizamos el coste de la infraestructura en AWS, pero también cómo operar en la nube impacta en la productividad de los empleados, en la disponibilidad de negocio y en la capacidad de innovar más rápido. Entonces, bueno, pues efectivamente, eso nos permite tener una conversación con nuestros clientes, asegurar que tenemos una comprensión de lo que es un business case alineada y trabajamos un poquito en esas 4 líneas que te acabo de comentar. Bueno, eh, ¿cómo empieza este proceso? ¿Cuál es el primer paso que voy a dar? ¿Estamos hablando del Total Cost of Ownership como primer paso? Eh, Efectivamente, ese es el primer paso y es normalmente el que arranca la conversación con nuestros clientes. Y efectivamente suele generar conversaciones muy interesantes. ¿Por qué? Porque la gestión de la infraestructura en un centro de datos tradicional es muy distinta a cómo se hace la gestión de la infraestructura en AWS. Por ejemplo, simplemente yo creo que esto probablemente lo conocerá la mayoría de la gente, pero voy a incidir en este punto rápidamente para que todos tengamos el mismo contexto. En AWS y en la nube, la idea es que tú utilizas los recursos que necesitas y luego, por tanto, pagas solo por aquello que realmente utilizas, ¿no? Cuando estás pensando en la gestión de la infraestructura de una manera tradicional, en centros de datos tradicionales,
¿Cómo se suele hacer esto? Pues las empresas construyen un plan de negocio a 3 o 5 años vista, donde hay una línea de ingresos que es el resultado pues, de la evolución del negocio, del lanzamiento de nuevos productos o servicios eh, y, por tanto, de la captación de nuevos clientes. Y en base a esa demanda esperada, se aprovisiona una infraestructura tecnológica que permita dar soporte a esa demanda. ¿Vale? En AWS la gestión se hace totalmente distinta. O sea, no es necesario dimensionar para el pico de demanda, sino que dimensionas para las necesidades que tienes a día de hoy y luego te permite los recursos o las soluciones o servicios de AWS escalar automáticamente e incrementar la infraestructura para dar soporte a una mayor demanda y luego reducir esa infraestructura cuando la demanda decrece. Entonces, ¿cómo empezamos inicialmente este ejercicio? Pues lo que hacemos es hacer un mapping de la infraestructura que los clientes tienen en un centro de datos gestionado de manera tradicional a recursos equivalentes en AWS. ¿Vale? Y los dimensionamos de acuerdo a las necesidades que el cliente tiene actualmente. Eso es lo primero. Luego, lo segundo, AWS también tiene distintos modelos de compra que bien gestionados permiten también eficientar de manera muy importante el coste de esos recursos. Es decir, existe el modelo de compra de instancias reservadas o saving plans, que tienen mucho sentido para esas cargas que son más predecibles y por tanto puedes adquirir o puedes operar esos recursos con unos descuentos muy significativos. Y luego tienes otros modelos de compra para cargas de trabajo menos predecibles, como pueden ser el de on-demand o spot. ¿Vale? Esto cuando hablamos de computación. Pasa lo mismo cuando hablamos de almacenamiento. En la nube existen distintas soluciones para distinto uso del almacenamiento en función de la frecuencia de acceso, en función pues del tipo de almacenamiento. Pues existen distintos niveles que también permiten eficientar de manera muy importante ese coste. ¿Vale? Y luego, quizás por atacar el último gran bloque, el de las bases de datos, pues si dimensionamos la infraestructura para que el negocio pueda ser operado y no tanto de acuerdo a la demanda pico, también necesitaremos menos licencias para las bases de datos, porque las licencias normalmente se adquieren por core. Entonces eso, de manera, digamos, conjunta, permite conseguir pues unos ahorros muy importantes, ¿no? Esto respecto de la infraestructura. Luego hay otros beneficios asociados también a Multi Cloud que si quieres también te puedo contar. Bueno, una cosita para aclarar. Me mencionaste el tema de cómo puedo adquirir, por ejemplo, vamos a lo más básico, máquinas virtuales, ¿no? Servicios de computación. Me mencionaste reserva de instancias. ¿Y cuál sería un tipo de workload? ¿Cuál sería un tipo de carga de trabajo que puedo llegar a poner en estas instancias reservadas? ¿Y cuáles serían más o menos los plazos a los que tengo que comprometerme para obtener estos beneficios de estos descuentos que mencionabas? A ver, digamos que las instancias reservadas tienen sentido para aquellas cargas de trabajo que no fluctúan tanto con la demanda que podamos tener en momentos concretos de actividad con nuestros clientes, ¿no? Pues para operar los sistemas que estamos utilizando en el día a día. Y lo que sí implican un compromiso a 1 o 3 años a cambio de descuentos con respecto al precio de lista o precio normal de en torno al 70%. Entonces, para aquellas cargas de trabajo que sabemos que de alguna manera van a estar en funcionamiento sí o sí para mantener la empresa en marcha, pues es el mejor modelo de compra, ¿no? Y ahí estamos hablando de la base de datos que tiene que estar prendida, el exchange que tiene que estar todo el día levantado y demás. Es como estamos acostumbrados hoy a trabajar en el data center, ¿no? Pongo la máquina y si tengo que hacer un trabajo en batch que solamente corre un minuto al día, tengo que tener esa máquina todo el día prendida, ¿no? Y acá lo que Pablo nos está contando es que
eso lo voy a tener que tener en las cargas que tenga que tener las 24 horas prendido, pero no en las cargas que necesite, por ejemplo, en un minuto al día, donde hay otras diferentes opciones y puedo tomar todas esas ventajas del cloud ahí. Así, Yendo un poquito a lo que mencionabas de productividad de empleados, ¿no? Acá me encuentro con, si yo opero, por ejemplo, en data center, tengo gente que opera directamente el hardware, ¿no? Eso número uno. Después tengo gente que está operando la parte de software a nivel de sistema operativo, ¿no? Del sistema operativo host quizá tiene una capa de virtualización, típicamente VMware en muchos de los clientes, tienen que estar operando esa otra capa también, ¿no? Y ese tipo de skills en el cloud cambia un poco, ¿no? No puedo hacer un mapeo exacto de ese tipo de skills hacia el cloud. Entonces, de alguna manera, tengo que reformular un poco esos roles, ¿no? ¿Qué historia hay detrás de esta productividad del empleado o el reskilling de estos empleados? sí, no, o sea, este es un muy buen punto porque digamos que a día de hoy las personas que están gestionando la infraestructura en un centro de datos tradicional están realizando tareas que no son diferenciales, ¿no? Como de alguna manera decías hace un segundo, ¿no? No es el negocio principal de la compañía, el aprovisionamiento de servidores o el parcheado de las bases de datos o asegurar que los backups se hacen de manera adecuada. Entonces, en AWS, estas son tareas que no hay que realizar, no hay que gestionar por parte de los empleados. Entonces, sí que es verdad que cuando miras AWS, ese conjunto de empleados que está haciendo esa gestión tiene que formarse en cómo gestionar la nube. Entonces, normalmente los clientes se lo toman de una manera muy positiva. Todos sabemos o vivimos en un mundo en el que estamos teniendo que aprender constantemente porque vivimos en un cambio continuo, ¿no? Entonces, Especialmente en IT, al final del especialmente día, en ¿no? Haití, efectivamente. Entonces, más allá digamos, la incertidumbre que pueda generar en un primer momento, por lo menos lo que yo he visto entre los clientes, es que lo viven con cierto entusiasmo, ¿no? De aprender una nueva tecnología que además saben que ha llegado y ha llegado para quedarse, con lo cual el poder incorporar esos conocimientos en su mochila les hace más empleables y les hace pues adquirir una dinámica de aprendizaje y de conocimiento que les motiva mucho. Y también creo que le agrega a la compañía un valor extra, porque es como que todas las compañías de alguna manera se están digitalizando, unas más, unas menos, unas más temprano, otras más tarde. Y están tratando de pelear por ese pool de empleados con talento digital, llamale, que de alguna manera es escaso, ¿no? Es muy difícil conseguir recursos y conseguir recursos buenos. Entonces, hay compañías tecnológicas que son más tentadoras para este pool de gente y compañías que hacen, que no sé, fabrican o cortan acero, que son mucho menos tentadoras al final para este pool de recursos digital. Y es el poder desarrollar a la gente en ese tipo de skills relacionados al cloud, hace que sea más atractivo al final del día para poder, no sé, simplemente publicitarte y traer mejor talento a tu compañía. Sin duda, pero más que atraerlo, que por supuesto también para retenerlo, Sí, sí. porque si no eres capaz de plantear un programa de transformación que sea realmente retador para tus empleados, pues estoy convencido de que aquellos que son más inquietos estarán enseguida buscando nuevas oportunidades. Así es, yo creo que es un elemento de retención y de atracción brutal. Bueno, volviendo un poco a lo que son la parte de los beneficios del cloud, ¿no? Hablamos siempre, por ejemplo, de alta disponibilidad, resiliencia, ¿no? ¿Cómo ayudamos a implementarla, cómo ayudamos a implementar resiliencia, por ejemplo, a nuestros clientes de manera eficiente? Bueno, antes hablábamos de que la gestión de la infraestructura muchas veces no es la actividad que permite a las empresas diferenciarse, ¿no? Sin embargo, esta gestión de la infraestructura sí es una de las actividades que permite a AWS diferenciarse. Eh, entonces, ¿por qué esto es así? Porque AWS realiza inversiones muy fuertes en infraestructura y hace un despliegue de una forma muy concreta
para permitir a cualquier tipo de compañía, da igual el tamaño que tenga, el poder operar servidores, bases de datos en distintos centros de datos, en distintas regiones, con lo cual permite que se pueda construir una arquitectura muy resiliente, ¿no? Y simplemente por explicarlo un poquito, ¿no? ¿Cómo funciona o cómo AWS hace ese despliegue? Pues lo hace en función de lo que llama regiones, ¿no? ¿Y qué es una región? Pues una región no deja de ser un conjunto de centros de datos agrupados entre sí y que están separados una cierta distancia. Y cada uno de esos centros de datos tiene un suministro eléctrico independiente y un acceso a Internet completamente independiente. Entonces, esa arquitectura se la traslada al cliente para que el cliente pueda desplegar los servicios donde quiera. Entonces, para asegurar que los clientes son capaces de hacerlo de manera correcta, AWS tiene una serie de mejores prácticas que comparte desde el minuto uno con sus clientes para asegurar que hacen un uso eficiente o inteligente, ¿no?, de esa infraestructura, consiguiendo que los incidentes críticos, caídas de sistemas, etcétera, se reduzcan de manera muy, muy significativa. Y tratar de replicar eso, ¿no? En nuestras regiones, las zonas de disponibilidad, estos data centers que mencionabas, Pablo, están separados por una distancia física. Tratar de replicar esto en un cliente en data center es súper costoso. Vemos en los clientes grandes, por ejemplo, acá en España, tienen dos, tres data centers, quizá el más grande, y paremos de contar. Al final, si me meto en Amazon Web Services, tengo la posibilidad de ir a cualquiera de las regiones alrededor del mundo y como mínimo van a tener tres zonas de disponibilidad donde puedo distribuir mi riesgo al final del día, ¿no? Tal cual. Por eso decía al principio, yo creo que permite democratizar la infraestructura tecnológica y da igual el tamaño del cliente. Incluso a los grandes les puede resultar muy costoso, pero es que a los pequeños ya ni te cuento, ¿no? Pues operar en la nube permite que hasta al cliente más pequeño pueda tener una infraestructura a prueba de bombas, ¿no? Y también hay otra cosa que viene de la mano, que a veces cuando uno hace los costes de su data center no lo tiene en cuenta, ¿no? Pero ¿cuánto me cuesta, no sé, poder sacar una certificación para, por ejemplo, para PCI, ¿no? ¿Cuánto me cuesta certificar toda esa infraestructura? Todas las operaciones, todos mis procesos para una certificación si quiero transaccionar con tarjetas de crédito. Eso ya viene hoy de alguna manera, no, de alguna manera no, viene ya hoy incluido en cuando yo pongo una carga de trabajo en Amazon Web Services. Viene incluido con el coste de lo que me va a costar esa máquina virtual, por ejemplo, por hora o por segundo, como se facture. Sí, sí, así es. Bueno, a ver, habías mencionado también cómo voy a acelerar el negocio, cómo voy a innovar, ¿no? Porque por un lado, comparando peras con peras, nosotros creemos firmemente que el cloud es más barato. Pero además de eso, hay otros beneficios. Hablamos de resiliencia, por ejemplo, ¿no? Que viene así, ni bien ya pongo un servidor en un lado, un servidor en otro lado, ya tengo una alta disponibilidad, por ejemplo. Pero otro de los beneficios del cloud que nosotros siempre vocalizamos es el tema de la innovación. Voy a poder innovar de manera más rápida. ¿Qué me puedes contar acerca de esto? Sí, a ver, la nube simplifica el proceso de aprovisionamiento de la infraestructura, de utilizar herramientas que facilitan la adopción de metodologías ágiles y DevOps y simplifican el acceso a soluciones de AWS o de terceros, ¿no? Pero por poner en otras palabras, quizás que se entienda un poquito mejor, las empresas por lo general tienen unos presupuestos que por desgracia suelen ser limitados para hacer proyectos nuevos o innovar. Y sobre todo cuando hablamos de proyectos tecnológicos, eso está muy ligado a horas hombre, ¿no? Entonces, en la medida en que somos capaces de reducir los tiempos de aprovisionamiento, de puesta en funcionamiento de recursos, soluciones, de integración de soluciones de terceros, somos capaces de reducir esas horas hombre y, por tanto, de poner en marcha nuevos proyectos de una manera más rápida. ¿Y qué pasa? Que cuando ponemos un proyecto en funcionamiento, si no funciona,
pues bueno, mala suerte. Pero si somos capaces de que ese proyecto, esa iniciativa, pues funcione bien, seremos capaces de capturar los beneficios que esperamos más rápido. Entonces, en resumen, ¿qué ocurre? Pues que una empresa que tiene un presupuesto determinado es capaz de hacer más proyectos con esos mismos recursos, con lo cual estamos acelerando ese proceso de innovación, ese proceso de lanzamiento de nuevos productos, de nuevos servicios, de nuevas funcionalidades. No sé si se queda así un poquito más claro. Es claro. Te hago una pregunta. ¿Es de alguna manera eso cuantificable en el business case? Nosotros sí que lo cuantificamos porque tenemos experiencia de miles de migraciones y tenemos muchas referencias por industria, por sector de en qué medida son las empresas capaces de reducir los tiempos y el time to market para el lanzamiento de nuevas funcionalidades. Y los datos son asombrosos, es decir, son capaces de lanzar hasta 3 veces más funcionalidades que cuando están operando en centros de datos tradicionales. O sea, Ok, realmente bien, la interesante, mejora es muy, muy sustancial, sí. notoria. Bueno, a ver, para poner un par de cosas más en concreto, ayudás al cliente a crear el caso de negocio, ¿no? ¿Cuál es el entregable de todo tu trabajo? ¿Cuál es el deliverable? Sí, muy buena pregunta, porque yo creo que íbamos hablando de muchas cosas, pero ¿esto en qué se traduce, no? Pues se traduce al final en poder comparar el escenario de operación actual del cliente con un escenario futuro en AWS, plasmando pues, todos estos beneficios que hemos comentado hace un segundo en un flujo de caja a 5 años vista, donde realmente comparamos coste barra beneficios de todo esto que hemos hablado, trasladándole al cliente de manera muy clara, oye, pues ¿cuánto costaría operar en AWS? ¿Cuánto te costaría migrar o transformar eh, todo de donde lo tienes a AWS? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué necesidades de formación tienes en la empresa, ¿no? E incluso, bueno, pues los beneficios de productividad de empleados, de disponibilidad de negocio y de capacidad de innovar, de tal manera que el cliente es capaz de ver cuál es el retorno de esa inversión, cuál es el valor presente de esa inversión que está valorando en realizar, ¿no? Y está perfectamente desgranado y detallado, de tal manera que si pues quiere tomar la decisión y guardarse algún buffer, porque esto nos pasa con algunos clientes que nos dicen, oye, yo entiendo lo de la agilidad de negocio y además creo que es clave para la evolución de nuestro modelo de negocio y para la sostenibilidad a largo plazo, pero no sé si lo puedo vender internamente. Bueno, pues no lo consideres, pero que tengas claro que ese beneficio está allí. Entonces les permitimos entender todas las variables, todas las palancas y, como nos gusta decir, les permitimos tomar una decisión informada. ¿Vale? Ok. Miquel Llorca en el episodio anterior nos había dado detalles de cómo hacemos finalmente un inventario, ¿no? Que también a las compañías le cuesta muchísimo tener todo inventariado. Mientras más grande la compañía, más difícil hacer ese inventario, donde hacemos inventario con herramientas automatizadas, inventarios a mano que tiene el cliente, estándares de industria, etcétera, etcétera. Eh, ¿Cuánto tiempo más o menos lleva el poder hacer un business case? ¿Cuánto esfuerzo le requiere al cliente hacerlo? ¿Y quiénes son esos actores, esos stakeholders en la compañía que tienen que apoyar este proceso? Sí, no, perfectamente entendí la pregunta. Un ejercicio de estas características suele llevar entre 4 y 6 semanas y pongo un rango más o menos amplio porque depende muchas veces de la existencia de un inventario de infraestructura que estamos pensando en migrar y cuando este no existe es necesario utilizar herramientas de discovery automatizado que lleva un tiempo no instalar, sino que tienen que estar un tiempo instaladas para hacer lecturas de la utilización de esa infraestructura. Una vez tenemos esa información, lo que necesitamos hacer es sesiones de lo que llamamos discovery con las personas que están gestionando esa infraestructura, pues el CTO, el CIO, etcétera, y también con personas de fuera de la organización de la gestión de la infraestructura tecnológica, como puede ser
gente del área de finanzas o gente del área de negocio para entender cuáles son los retos que tienen y cómo la tecnología les puede ayudar, ¿vale? Eh, con los stakeholders que me mencionaste, estamos hablando de gente que pueda tener influencia para poder mover cosas internamente, ¿no? Sí, así, perdón, Porque al así final, es. no, no, pero si no hay ese apoyo desde arriba hacia abajo, de alguna manera esas cosas no se van a poder mover por la burocracia interna de las compañías y demás. Sí, así es. Y justo quería resaltar un punto. Normalmente, o en muchas ocasiones, los empleados del área tecnológica entienden perfectamente cuáles son los beneficios de moverse al cloud. Pero es el CFO o quizás algún stakeholder de negocio o el propio CEO que no son capaces de entender todo el potencial de la nube. Entonces, nosotros, que precisamente no tenemos un perfil especialmente técnico, sino que lo que hacemos es trasladar los beneficios del cloud a números concretos, pues nos permite de alguna manera desbloquear ese tipo de valor tal y como es percibido fuera de la organización de tecnología. Ok. Bueno, vamos a ir cerrando un poco, pero ¿me podrías contar alguna anécdota de cliente, algo que que quieras remarcar? Bueno, experiencias muchas, ¿no? Y te diría que de todos los colores. Pero quizás una de las primeras experiencias que tuve y que recuerdo con cariño es presentándole al cliente un business case donde de alguna manera estábamos tratando de dar respuesta a a un gran problema, pues que esta persona que era CTO, era responsable de infraestructura, estaba sufriendo, ¿no? Era un negocio, sin decir el nombre, pues que estaba constantemente en contacto con sus clientes a través del call center y sufrían muchos incidentes de infraestructura, con lo cual pues él recordaba o él decía que su trabajo era resolver incidencias, incluido el fin de semana, ¿no? Entonces, en el business case y teniendo en cuenta la infraestructura de AWS y la propuesta que le hacíamos para evitar que eso sucediera, encima a un coste inferior al que en esos momentos estaba soportando, pues yo era capaz de percibir su entusiasmo, ¿no? Y las ganas que tenía de arrancar el proyecto. Porque enseguida dice, bueno, ¿y qué tenemos que hacer para ponernos en marcha, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que cuando haces un ejercicio de estas características y ves que resuelves un problema de uno de tus clientes, pues es una satisfacción. De- Después también viene el camino que hay que recorrer para esa migración que estamos hablando, que no es corta, y estamos hablando de quizá proyectos que son de múltiples años, ¿no? Sí, a ver, esto depende de la complejidad y del tamaño de la empresa, pero hay migraciones bastante importantes que se han hecho en un plazo de 3 meses y efectivamente hay otras cuando hablamos de empresas muy grandes que todos conocemos, pues que probablemente los tiempos sean más cercanos a los 18 meses o 2 años, efectivamente. Pero bueno, Sí, cada caso es único, ¿no? bueno. Bueno, si algún cliente está escuchando o alguien se le quiere empezar algún tipo de TCO o business case, ¿cómo empiezan los clientes? ¿Cuál es el primer paso que tienen que dar? Bueno, si ya tiene contacto, tiene equipo de cuenta en AWS, lo mejor es que se puedan dirigir a su equipo de cuenta, ¿no? Y esas personas serán capaces de dirigirles a nuestro equipo dentro de AWS. Y si ese no fuera el caso, pues por supuesto me pueden contactar directamente a través de LinkedIn y nos pondremos a trabajar en ello. Bueno, vamos a postear los links. Bueno, Pablo, nos contaste qué era un business case, qué era un TCO, qué era, cómo hacíamos reskill de los equipos, ¿no? Para poder seguir siendo productivos y cómo era esa migración al cloud y la aceleración de la innovación. Bueno, muchísimas gracias por toda esta información. Voy a poner en las notas del show, voy a poner una serie de artículos relacionados a lo que es la parte de generación de un caso de negocio
Y bueno, muchísimas gracias por participar. Muchas gracias a ti, Rodrigo, por invitarme y por esta conversación tan amena. Gracias. Bueno, gracias.